Entonces, la princesa Iztaccíhuatl, hija de Tezozómoc, al recibir la falsa noticia de que su amado guerrero había muerto en batalla, cayó en una depresión tan grande que murió de pena. Cuando el guerrero volvió, se dio cuenta de que su amado... ¡Corte! ¡Ay! No, Vivi. ¿Qué pasó? Iba muy bien. ¿Un guerrero y su amada? Así es la leyenda que yo conozco. No. En realidad, Iztaccíhuatl y el guerrero trataron de escapar de Tezozómoc, padre de ella, quien quería sacrificarla para las buenas cosechas. Bueno, esa será tu versión, pero la mía es otra. Pues yo creo que mi versión es la correcta. Es la que me contó el abuelo. Uy, ahí sí no sé, porque la versión que yo conozco la sé de la abuela, que aquí entre nos es más confiable. Ya ves que el abuelo una vez nos contó una del fenómeno ovni que ni tú se la creíste. Sí, esa de los ovnis estuvo medio volada. Pero aquí estamos hablando de la leyenda de los volcanes. Una leyenda que todo el mundo conoce perfectamente. ¿Que todo el mundo conoce perfectamente? No estoy segura. Hugo, te propongo una cosa. ¿Por qué no mejor ampliamos un poco el tema de la leyenda de los volcanes y hablamos esta vez de tradición oral? Pero, ¿qué es eso de la tradición oral? Bueno, para entenderla podemos comenzar por observar lo que ocurrió hace un minuto. Donde Hugo tenía una versión de la leyenda de los volcanes un poco distinta de la mía. O mejor dicho, Viviana tenía una versión distinta de la mía. Pero ambos conocemos la leyenda. ¿Qué significa esto? Bueno, de entrada, que la leyenda del Popo y el Iztaccíhuatl es muy popular. Pero de la que en realidad no existe una sola versión definitiva o única. ¿Y por qué no existe? Porque la leyenda, como muchas otras expresiones de nuestra cultura, es parte de eso que llamamos tradición oral. Y como parte de la tradición oral, llegó a nuestros oídos después de haber pasado de boca en boca de una forma viva, cambiante y enriquecida. Como la leyenda de La Llorona. ¿Recuerdas que ya hablamos de ella? Uy, sí, ¿cómo olvidarla? Pero ¿cómo sucede esto de que la tradición oral cambia y enriquece los relatos? Pues me imagino que la clave está en lo oral y no en lo escrito. Es distinto cómo se reproduce un conocimiento o una historia cuando está plasmada en un texto. Así es. Cuando algo ha sido escrito, podemos citarlo con puntos y comas. Y ese conocimiento, historia u opinión permanecerá ahí, inalterable. La escritura es una expresión cultural relativamente nueva, donde transmitimos las ideas entre personas e incluso entre generaciones. Pero no es la única. La palabra hablada ha sido un vehículo muy importante para transmitir ideas y, por lo tanto, cultura y conocimiento. Tan importante, o tal vez más que la palabra escrita, pues la palabra y la tradición oral nos acompaña desde que inventamos el lenguaje hablado. Exacto. Hemos hablado, platicado, nos hemos contado historias o anécdotas desde hace mucho más de 10,000 años. Y así es como cualquier expresión verbal se puede mantener viva, de generación en generación. Pero para ser más precisos, veamos juntos la definición de tradición oral. Según la UNESCO en su sección de Patrimonio Cultural Inmaterial, el ámbito tradiciones y expresiones orales abarca una inmensa variedad de formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, cantos, canciones, representaciones dramáticas, etcétera, etcétera. Las tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales y la memoria colectiva. Entiendo que la tradición oral es importantísima para mantener viva la cultura, no tengo duda. Pero ¿qué onda con eso de patrimonio cultural inmaterial? Se refiere a que el patrimonio cultural de un pueblo, por ejemplo, no se limita a esas expresiones materiales de la cultura, como la arquitectura, los monumentos o las colecciones de objetos, sino a cosas que no podemos tocar, pero que son una expresión importante de la cultura, como las fiestas, la música o el idioma. ¡Claro! Y ahí es donde entra la tradición oral. Ajá. Volvamos al ejemplo de la leyenda de los volcanes. Es muy difícil definir dónde y cuándo nació la leyenda. Es muy difícil acotarla y decir, esta y no otra es la historia de los volcanes. No podemos guardarla en un museo. Y no podemos archivarla.
Cuando mucho, como se ha hecho con seguridad cientos de veces, sobre todo con ayuda de la tecnología, podemos hacer un registro, escribir una versión o hacer estudios sobre ella. Y publicarlos. Pero debemos tener claro que la importancia cultural de la leyenda de los volcanes reside en la diversidad de modos de contarla, en la historia misma, en lo que significa para el pueblo. Nada de eso se puede tocar, no es material. Claro, por eso es parte del patrimonio intangible. Por ejemplo, si viene un amigo extranjero a visitarnos, podríamos mostrarle algunas zonas arqueológicas, visitar con él algunos edificios y, claro, contarle la historia de los volcanes. Así es, contársela. No le podrá tomar una foto o llevársela como un souvenir. Pero se llevará consigo esa historia que le contamos. Exacto. Al llevársela como historia, nuestro amigo o amiga podría contarla de acuerdo con su propia experiencia, su recuerdo, las emociones y significados que le remite. Esto es la tradición oral. Sí, por eso parece tener un montón de versiones e interpretaciones y un origen que no podemos asegurar del todo, porque vino viajando desde hace siglos de boca en boca hasta nuestros oídos. Pero, ¿cuáles son esas formas habladas a las que se refiere la definición? Bueno, en realidad a todas las que tengan que ver con la expresión oral, con la voz. Ya hablamos de las leyendas, justo como la historia de los volcanes o la Llorona, pero también están, por ejemplo, los proverbios, que son frases de origen popular que generalmente ofrecen una enseñanza moral, una verdad para quien las dice. Como ese que dice el abuelo de uno cosecha lo que siembra. Exacto, y que no inventó él, sino que es parte de la sabiduría popular que ha venido corriendo de boca en boca. Luego están, por ejemplo, las adivinanzas. ¡Claro! Ese es un buen ejemplo de cómo de boca en boca, de generación en generación, las ideas siguen vivas. ¿Recuerdas esa adivinanza que nos decía la abuela que a su vez su abuela se la decía? Oro no es, plata no es. ¿El plátano? ¡Exacto! ¿Cuántas generaciones la habrán contado? Uy, un montón. O los mitos de los que ya hemos hablado también. O las representaciones dramáticas, que no necesariamente tienen un autor conocido o único y que acompañan la cultura de los pueblos que se reconocen en ellas. ¡Claro! O los cuentos que no siempre fueron originalmente escritos, sino que han sido fruto de una construcción que se ha dado con el paso de las generaciones, hasta ser lo que ahora son. Exacto. O los cantos populares, que también son parte de aquello que nos define como pueblos y culturas. ¡Ándale! Como los cantos de cuna. O los villancicos. O las canciones con las que se acompañan los juegos tradicionales. Uf, eso ya casi no existe. ¡Exacto! Eso parece una característica de la tradición oral, que es muy fácil que se pierda, ¿no? No necesariamente, pero ¿por qué no se lo preguntamos a Benjamín Briceño? Que como filosofía de vida dice, contar cuentos es un acto absoluto de amor y quien además de ser mediador de lectura, también es un gran narrador. ¡Sí, vamos! Hola Viviana, hola Hugo, qué bueno estar con ustedes. Hola, gracias por estar con nosotros. ¿Podrías platicarnos un poco sobre ti? Fíjense que a mí, yo de formación soy gente de teatro, egresado de la UNAM, pero en esto de andar haciendo teatro por la vida, encontré una subdisciplina de las artes escénicas que se llama la narración oral de cuentos. Está muy vinculada con la tradición oral, porque algo que cuentan los contadores de historias, además de la literatura, es la tradición oral y las leyendas de los pueblos. ¿Cuál es el valor cultural de la tradición oral? Es toda esta cultura que decimos que no se toca, es intangible y que llega a nosotros para demostrarnos y que hay una historia detrás de nosotros. Si no todo está escrito, ¿cómo le hace una sociedad para no olvidar esa parte de su cultura que reside en la palabra hablada? La tradición oral está muy viva, por ejemplo, en las comunidades, los núcleos urbanos. Todavía en los núcleos semiurbanos, rurales, está muy vivo esto de contarnos la historia, el origen del pueblo, por qué una calle tiene tal nombre. Y para mantener viva esa tradición es por lo que relatamos. ¿Cuál es la riqueza de la palabra hablada? La riqueza de la palabra hablada tiene que ver con eso, con su cualidad de estar viva,
de que te afecta las emociones, los sentidos, y cuando te conmueve, te lleva a la reflexión, que eso es lo que nos importa mucho al transmitir las leyendas, los mitos de origen o la literatura. Una obra que te conmueve te permite después pasar a un proceso de reflexión acerca de por qué estos personajes se enfrentaron tal conflicto, cómo resolvieron sus dudas existenciales, cómo se resolvió un problema social en aquella época y cómo lo resolvemos ahora. Por eso nos gusta mucho leer historias y escuchar leyendas del pasado, porque vemos a otros seres humanos que también tienen las mismas dudas, problemas y conflictos que tenemos nosotros mismos. Quienes se dedican a trovar o a contar cuentos, ¿por qué lo hacen? ¿Qué los mueve? Yo no podría hablar por todos, porque cada uno tiene sus razones, pero en general, por lo menos la gente que yo conozco, mis colegas, mis amigas, contadores de cuentos, sí, están movidos por esto. Uno, por la necesidad de mantener viva una actividad humana y una tradición que nos vuelve a dar significado como seres en este mundo. Y otro, pues para mantener viva la historia, la leyenda, para recordarnos nuestras propias identidades. Con todos los libros y la tecnología, ¿por qué sigue existiendo la tradición oral? Es como un beso, ¿sabes? No es lo mismo mandar un emoji con un corazoncito en la boca como beso que darse verdaderamente un beso de manera física, sintiendo el contacto. Estoy hablando de esta experiencia humana cercana. Porque sí, en un video nos pasa, vemos una serie, una película, vemos un video y ocurren cosas que sí nos conmueven, nos gustan, nos arrancan la carcajada y son lindas. Pero tenemos la necesidad a veces de ir a escuchar a un ser humano aquí a unos metros de ti, en que lo ves sudando, en que lo ves conmoviéndose. A veces oyes cómo se le quiebra la voz, porque necesitamos eso, humanidad. Y humanidad es también lo tangible. ¿Qué dice nuestra tradición oral de nuestra cosmología? En el origen, bueno, pues nuestras cosmogonías explicaban cómo se creó el mundo, por qué hay lluvia, de dónde viene el fuego, y entonces crearon a los dioses. Y esos dioses de esas culturas originales son diversos. Ahora que tanto hablamos de la diversidad, es bellísimo ver cómo en nuestros orígenes la propia visión del mundo de los antiguos era de diversidad en las deidades. Y, por ejemplo, cuando ya llegan nuestros abuelos españoles a esta tierra, pues ya traen esta visión distinta europea de un solo Dios. Muchas gracias, fue un gusto platicar contigo. Bye, cuídate. Viviana, Hugo, gracias por invitarme a compartir con ustedes. Espero lo hayan disfrutado, pero sobre todo espero que les quede la cosquillita de conocer más mitos, más leyendas, más historias de nuestros pueblos originarios para que disfruten la riqueza de la tradición oral, pero también que ustedes la cuenten para que se mantenga viva. Gracias, hasta pronto. Ya nos va quedando claro cómo eso tan intangible como lo es la palabra hablada es tan importante en la construcción cultural de una sociedad. Exacto. Cómo a través de la palabra los pueblos, las sociedades, las culturas también construyen lazos, memoria y se reconocen a sí mismos. Y cómo sin ella, sin la palabra hablada, estaríamos desprovistos de una parte importante de nosotros mismos, de nuestra identidad. En esta película, por ejemplo, Ulises, el protagonista, se ve obligado a migrar a los Estados Unidos. Con él lleva pocas pertenencias, pero como espectadores entendemos que parte de ese equipaje está en una voz propia, que lo define como persona y como parte de una forma de ver el mundo. Y que si bien le pesa porque el contexto cultural al que llega es totalmente distinto al suyo. Sin esa memoria, Ulises no sería Ulises. Ahora imaginemos cómo, con el fenómeno de la migración, pueden reconformarse comunidades de migrantes que comparten origen, historia y cultura en países en los que no nacieron.
y cómo la tradición oral es un factor cultural que los ayuda a permanecer. Como las comunidades latinas en el sur de Estados Unidos, O los esclavos de origen africano. o los italianos, judíos o irlandeses en Nueva York. O los españoles republicanos en México. Además de sus equipajes, en ese bagaje cultural que llevan, la palabra hablada es uno de esos gestos que les permite seguir perteneciendo. Si no a una tierra, sí a una memoria cultural. Algunas de esas culturas van acompañadas de la palabra escrita, por lo que es más fácil preservar la memoria a través de ella. Pero recordemos que no siempre y no todas las culturas tienen acceso a un registro escrito de la lengua, por lo que la memoria oral cobra más importancia. Pero entonces, ¿qué hacemos si queremos conservar todas aquellas historias, cantos, frases o leyendas que acompañan, por ejemplo, a una comunidad? Bueno, está la tecnología. Las instituciones académicas, los gobiernos o las propias comunidades pueden utilizar no solo la palabra escrita, sino también la tecnología de la información para contribuir a salvaguardar esas tradiciones orales. ¡Claro! Se pueden grabar en audio y video, por ejemplo. Así es. En México existe una Fonoteca Nacional que procura conservar a través de la tecnología, entre otras cosas, rasgos de las tradiciones orales de nuestros pueblos. Ay, se me antoja ir un día. Pero eso no es solo una alternativa a la posibilidad de guardar esa memoria de una forma escrita, sino que ofrece más oportunidades. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si bien en un libro podemos hacer un registro de refranes, de cantos, de leyendas o de expresiones, a través del audio y el video podemos también hacer un registro de elementos expresivos que acompañan a la lengua, como la entonación o los gestos verbales. ¡Claro! ¿Te imaginas que hoy pudiéramos tener un registro en audio y video de la primera vez que alguien contó la leyenda de los volcanes? Sería toda una experiencia y veríamos un montón de cosas que hoy ya no podemos ver. Por eso es tan importante preservar de todas las formas posibles la tradición oral, ya que mientras más lo hagamos, nuestra memoria sería más nítida. ¿Recuerdas, Hugo, aquella vez cuando eras niño y le mordiste la cola a un perro? ¿Cómo no lo voy a recordar? Si tú, mi papá, mi mamá y los abuelos se la pasan repitiendo la anécdota todo el tiempo. ¿Lo ves? ¿Qué veo? Tu última frase define perfectamente lo que es la tradición oral. Repetir esa anécdota de manera oral sirve para que la sigamos recordando. De otra manera, tal vez ya lo hubiéramos olvidado. Bueno, por mí que no la repitieran en cada reunión familiar. Ay, hubiera sido ideal haber tenido un video del momento. No, por favor. Pero a cambio de eso está la memoria que construimos con las narraciones orales e incluso la posibilidad de que una leyenda se enriquezca con el paso de las generaciones. O sea, que se le puede agregar a mi historia con el perro. Bueno, creo que con este ejemplo ya comprendimos todos cómo es que existe la tradición oral. Sí, pero para entenderlo mejor, tal vez nos sirva repasar algunas de sus características. A ver. Los mensajes suelen ser sencillos en el fondo y la forma, porque surgen espontáneamente como expresión de un sentir general. Las composiciones tienden a ser breves para que se puedan captar fácilmente. Si bien hay un creador inicial, otros individuos a través del tiempo van rehaciendo la obra que se considera un bien común a disposición de la comunidad. Es común que este tipo de narraciones o expresiones orales, al ser reproducidas en infinidad de ocasiones, se vayan modificando o deformando con el paso de los años. Como consecuencia, aparecen variantes de una misma historia. Claro, como la leyenda de los volcanes. ¡Exacto! Pero hay casos en los que la tradición oral no solo depende de esa fragilidad que a veces parece tener la palabra hablada. ¡Qué buena pregunta! Para responder eso tenemos un par de invitados de lujo. A ver. Están aquí Jacob y Wilhelm Grimm, los hermanos Grimm, que nos platicarán su experiencia como escritores de cuentos infantiles. No somos escritores. Y no son cuentos infantiles. Se me hacía raro que vinieran dos escritores. Sí, es que en realidad nos consideramos recopiladores de esos relatos y leyendas. Nosotros no las escribimos, sino que nos dimos a la tarea de escuchar esos relatos y transcribirlos, de modo que no se perdieran en el olvido. En todo caso, somos transcriptores. Ok, pero ¿cómo que no son cuentos infantiles? Bueno, en realidad son leyendas y relatos populares,
que claro, pueden leer los niños, pero su origen está en las tradiciones de algunas regiones de Alemania. Entonces, ¿podemos decir que el origen de sus cuentos está en la tradición oral? Efectivamente, durante algún tiempo recopilamos relatos tradicionales, pero nos ocupamos de conservar la pureza de las fuentes orales, por lo que solo incluimos aquellos relatos de los cuales estábamos plenamente seguros que hubieran sido transmitidos fielmente. ¡Ay, una tarea difícil! Pero fascinante. Además que como toda tradición oral, esto no es algo que uno haga solo. Bueno, lo hicieron juntos. No me refiero a eso. Me refiero a que, por ejemplo, recurrimos a los suegros de Wilhelm, muy aficionados a contar cuentos. O a la niñera, quien también era una gran contadora de cuentos. Y de quien conocimos a detalle historias como La Bella Durmiente del Bosque, o Caperucita Roja, o Blancanieves, que es un relato que escuchamos de nuestra amiga María Hasenfly, y muchas otras personas que nos ayudaron contándonos esos relatos que solo habían vivido de boca en boca. Es decir, que sin ellos y sin ustedes, nosotros no hubiéramos conocido historias que hoy son parte del dominio popular en casi todo el mundo. Es probable. Bueno, entonces cuando ustedes dicen que no son escritores sino recopiladores, no suena tan mal, es una tarea muy importante. Siempre nos interesó la preservación de la palabra hablada, de modo que pueda seguir viviendo a través de las generaciones. Algo parecido a nuestra definición de tradición oral. De hecho, con ese mismo afán, en 1854 publicamos el diccionario alemán, que recogería todos los vocablos existentes de la lengua alemana. Una gran tarea eso de preservar la palabra. Claro, si tú quisieras podrías ubicar aquellos relatos que han vivido solamente en la palabra hablada y darles registro de forma escrita, de modo que no se pierdan. De hecho, tengo una historia de un niño mordiéndole la cola a un perro que creo que podría interesarle. Ok, creo que es hora de irnos. Hay historias que ya están muy gastadas. Creo que es momento de hacer un ejercicio sobre la tradición oral. Y yo ya me imagino de qué va. No lo dudo. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar algo que sea parte de la tradición oral. No tenemos que viajar lejos. Puede estar cerca y ser parte de nuestra cotidianidad. Puede ser una anécdota de tu papá, Prohibidas las historias con perros. un chiste que algún amigo inventó, La porra de un equipo de fútbol. la palabra extraña que inventó la abuela, La historia de esa casa misteriosa que cuentan en la colonia. la canción que cantan los abuelos. Y lo que sigue es simplemente registrarlo. Lo puedes escribir, pero no olvides que el registro con medios audiovisuales puede ser conveniente si lo que queremos es también documentar los tonos de voz o los gestos. Y por último, consérvalo en algún archivo físico o digital. Etiquétalo o rotúlalo y de preferencia cuenta a los demás que existe y que pueden acceder a él cuando quieran. Si bien, no necesariamente estarás haciendo una aportación fenomenal a la cultura. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Es cierto. ¿Por qué no? De cualquier manera, estaremos entendiendo la importancia de preservar las tradiciones orales. ¿Yo ya empecé? ¡Qué rápida! Sí, mira. Ok. Cuando la cola del perro estaba frente a un... Ok, con esto terminamos el programa. Esperamos que les haya servido y nos vemos a la próxima. Bye. Y entonces agarró la cola y... Baby. ¡Ay, el perro!